siempre trabajando con las partes de la derivada, ¿no? Las aplicaciones de la derivada, pues, cuando nosotros analizamos una función, dentro de esa función, pues, gráficamente lo que puede suceder es que esa función sea creciente, sea decreciente, ¿sí? Que haya un máximo, que haya un mínimo. Por ejemplo, si yo tengo algo así, una función, por ejemplo, esta función crece hasta por acá, luego de aquí para acá, como que decrece, hasta por aquí quizás decrece y luego vuelve a crecer, ¿sí? Entonces a eso me refiero cuando les digo de que vamos a analizar la parte en que crece y decrece una función. Vuelvo a repetir, si por ejemplo yo tengo una función, algo así, esta función es decreciente, ¿sí? Si por ejemplo tengo algo así, esta función decrece hasta acá y de aquí en adelante vuelve a crecer, ¿okay? Entonces a eso me refiero cuando decimos que una función es decreciente y que es creciente, ¿no? Bueno, observen lo siguiente. Si para f, que es creciente sobre un intervalo, si para cualesquiera dos números, x sub 1 y x sub 2, es un intervalo, siempre x1 menor que x2, implica que la función evaluada en x1 es menor que la función evaluada en x2. Por ejemplo, si esto está creciendo, observen, yo tengo la x1 acá, tengo x2 acá, ¿sí? Donde x1 se ve claro que es menor que x2, y cuando nosotros evaluamos la función en x1, aquí, ¿sí? Está el punto acá, y observen si lo evaluamos la función en x2, está por ahí. Entonces, ¿qué sucede con eso? Son menor, ¿verdad? Entonces, esto sucede si una función es creciente, ¿ok? Bueno, ahora veamos el otro caso. Si yo tengo una función, por ejemplo, así, y viene de esta forma, miren qué pasa. x1 menor que x2, imagínense que x1 está acá y x2 está por aquí. Entonces, la función evaluada en x1 me dice que va a ser mayor que la función evaluada en x2. Yo tengo la función evaluada en x1 ahí, ¿sí? Y por aquí tengo la función evaluada en x2. Entonces, vean que x1 es menor que x2, ¿sí? Y a la vez la función evaluada en x1 es mayor que la función evaluada en x2. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que la función es decreciente, ¿ok? Entonces, en eso consiste de que una función sea creciente o decreciente, ¿no? Es decir, que los valores son más grandes o más pequeños en un determinado intervalo. Vale, por ejemplo, observen esta función. Es una función f de x igual a x al cubo menos 3 medios de x cuadrado. Esta función es creciente hasta ahí, ¿sí? Luego, desde aquí hasta este punto, decrece y luego vuelve a crecer, ¿sí? Entonces la función crece hasta ahí, luego decrece y luego vuelve a crecer. Ese es el comportamiento de esta función, ¿ok? Entonces, haciendo uso de la derivada, podemos analizar esos intervalos en donde crece y decrece una función. Por eso se llama
aplicaciones de la derivada, ¿no? Recuerden que al principio les mencionaba de que con las derivadas nosotros podemos analizar cualquier gráfico, pues este es el momento, ¿verdad? De cómo vamos a analizar esos gráficos utilizando las derivadas. Bueno, observen lo siguiente. Sea f una función que es continua en un intervalo cerrado, AB, y además es derivable en su abierto, ¿sí? AB. Vean lo siguiente. Si f' de x es mayor que 0, para todo x que está en el intervalo abierto, entonces f es creciente en el intervalo cerrado. Es decir, que si yo tengo una función y al derivarla evalúo en un intervalo abierto, entonces esa función es creciente si la primera derivada evaluada en esos puntos es mayor que 0. ¿Ok? Por otro lado, si tengo una función, bueno, la función, encuentro su derivada y al evaluar en x, dado que x está en el intervalo abierto, veo que la derivada es menor que 0, ¿sí? Entonces la función es decreciente en ese intervalo, ¿sí? Y por otro lado, si tengo que la primera derivada evaluada en x es igual a 0, para un x que está en ese intervalo abierto, entonces es una función constante. Acuérdense cómo se comportan las funciones constantes, ¿sí? Son paralelas respecto al eje de las x. ¿Okay? ¿Dónde es constante? Pues en ese intervalo, en el intervalo AB. Bueno, entonces tenemos esas tres propiedades, ¿no? Si la derivada es mayor que 0, cuando evaluamos en un punto, entonces va a ser creciente en ese intervalo. Si es menor que 0, ¿sí? Y evaluamos en x esa función, entonces va a ser decreciente. Y por otro lado, si es 0 la función derivada, cuando evaluamos en el punto, entonces va a ser una función constante en ese intervalo. ¿Okay? Entonces, vamos a analizar eso ahorita. Ahí tenemos un ejemplo. Bueno, siempre debemos derivar, ¿verdad? La derivada es lo primordial en este caso, y a partir de la derivada vamos a analizar esas tres reglas que acabamos de ver. Bueno, nos dice que determinemos los intervalos abiertos sobre los cuales f de x es creciente o decreciente. Tengo la función f de x que es igual a x al cubo menos 3 medios de x cuadrado. Al derivar esta función, pues es fácil derivarla, ¿verdad? F' de x igual a 3x cuadrado menos 3 medios. Voy a borrar esto. Por 2x, ¿sí? Se cancelan estos y me queda que f' de x es igual a 3x cuadrado menos 3x. Y es la que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esa derivada. Entonces, dado que ya tenemos esa derivada, vamos a analizar los puntos críticos. ¿Quiénes son los puntos críticos? Anteriormente lo vimos, ¿no? Que son los valores que me hacen 0 la primera derivada. Entonces, como tengo f' de x igual a 3x cuadrado menos 3x,
Entonces sacamos factor común de ahí la x y me queda 3x menos, bueno, podemos sacar el 3x, ¿verdad? Como factor común. Nos va a quedar ahí x menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque 3x por x es 3x cuadrado y 3x por menos 1 es 3x. Entonces, ¿qué valores me hacen 0 esa expresión? Igualamos a 0 cuando x vale 0 y cuando x menos 1 también es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son mis puntos críticos? Son los valores que me hacen 0 la primera derivada. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Pregunto. ¿Todo bien? Sí. Ok. Vale. Entonces, dado que ya tenemos los puntos críticos de esa función, es decir, los valores que me hacen 0 la primera derivada, miren qué vamos a hacer. Vamos a analizar cómo se comporta la primera derivada en esos intervalos. ¿Cuáles intervalos? Miren qué intervalo vamos a analizar. Veo en la recta real, aquí tengo más infinito, aquí tengo menos infinito. ¿Qué puntos tengo? Tengo el punto 0, x igual a 0, y aquí tengo x igual a 1. Bueno, solo voy a escribir 1, 0 y 1, ¿verdad? 0 y 1. Y si se fijan, tengo 1, 2, tengo 3 intervalos. ¿Cuáles? Desde menos infinito hasta 0, este intervalo, de 0 a 1 y de 1 hasta más infinito. Entonces, hay que analizar cómo se comporta esa función en esos intervalos. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar eso ahorita. Le voy a borrar esto. Y continuamos. Como tenemos los intervalos que les mencionaba, ¿sí? Que se van a analizar desde menos infinito hasta 0, que es el primero que les mencionaba. Aquí tengo de menos infinito hasta 0, luego tengo hasta 1 y luego tengo hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar cómo se comporta la primera derivada en esos valores. Vale, nos vamos a dar algunos valores que estén en este rango. Por eso me dice ahí valor de prueba. Vaya. Uno que está inmediato y que es muy fácil de evaluar es menos 1. ¿Ok? Evaluamos en menos 1. ¿A quién evaluamos en menos 1? Vamos a evaluar la derivada. ¿Quién me quedó en la derivada? Bueno, f' de x teníamos por ahí, es igual a 3x cuadrado menos x, ¿verdad? Menos 3x, ¿verdad? Esa era la primera derivada. ¿Sí? Revisemos a ver si es cierto. Sí, ¿verdad? Tenemos 3x cuadrado menos 3x. Esa es la primera derivada. ¿Ok? Vale, entonces tenemos esa primera derivada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar en menos 1 esa derivada. Y si evaluamos f de menos 1, f evaluada en menos 1, ¿a qué es igual? 3 por menos 1 al cuadrado menos 3 por menos 1. Y esto es igual a 3 por menos 1 al cuadrado, eso es 3. ¿Sí? Y menos por menos da más. Me queda 3. Entonces eso es 6. Miren, ahí está ese 6. Entonces la primera derivada evaluada en menos 1 es 6 y eso es mayor que 0. ¿Ok? Entonces tenemos esa primera derivada que es mayor que 0. Ahora veamos lo siguiente. En el siguiente intervalo me dice que está desde 0 hasta 1. Un valor muy fácil de evaluar en ese intervalo es un medio, ¿no? Entonces si evaluamos en un medio la primera derivada tendríamos lo siguiente.
Bueno, f' de x ya dijimos que es igual a 3x cuadrado menos 3x, ¿verdad? Entonces tenemos f' de 1/2, me queda 3 por 1/2 al cuadrado, menos 3 por 1/2, y vamos a tener ahí 3 por 1/4, menos 3/2. Bueno, y evaluando ahí nos da un valor de menos 3/4. Eso nos da ese valor, que es ese que tenemos ahí. Y eso es menor que 0, ¿sí? Entonces eso es menor que 0. Y el otro caso es cuando evaluamos en el otro intervalo. ¿En cuál? En un intervalo que está desde 1 hasta más infinito. ¿Qué valor podemos evaluar ahí? El más sencillo, ¿verdad? Que x es igual a 2. Entonces si x vale 2, evaluamos directamente en la función. Evaluamos directamente en la función y evaluamos en esta, ¿verdad? En esta función, y me queda 3 por 2 al cuadrado menos 3 por 2, ¿sí? Entonces, esto es 4 por 3, 12, menos 6, eso es 6. Y eso también es mayor que 0, ¿verdad? Entonces, ese es el resultado que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir con esos resultados que hemos obtenido? Bueno, como ya evaluamos en la primera derivada algunos elementos que están en esos rangos, entonces podemos decir que la función es creciente. ¿Por qué? Porque la derivada es mayor que 0. Aquí es decreciente. ¿Por qué? Porque la primera derivada evaluada en un valor en ese rango es menor que 0. Y acá es creciente porque tenemos acá que es mayor que 0. ¿Sí? Sí se comprende, ¿verdad? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, ahí sí no sé qué es lo que, por qué se escucha un poco suave, ¿verdad? Pero aquí creo que le he dado todo el volumen. No sé si tienen alguna pregunta con eso. ¿Alguna inquietud que tengan? No, le. Todo bien, ¿verdad? Entonces, de esa forma analizamos que una función sea creciente o decreciente. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Miren qué fue lo que acabamos de analizar analíticamente. Pues tenemos desde menos infinito, miren cómo viene el gráfico, viene desde menos infinito, va creciendo, ¿hasta dónde? Hasta aquí, hasta 0. Allí crece. Luego, desde 0 hasta 1, decrece. Aquí decrece la función, ¿sí? Y luego desde 1 hasta más infinito, la función va creciendo. Entonces, eso es lo que hemos encontrado a partir de la primera derivada y hemos hecho el análisis de ese gráfico. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos esa función. Ahora veamos un ejemplo 2. En un ejemplo 2 tenemos f de x es igual a menos 2x cuadrado más 4x más 3. Entonces tenemos esa función f de x. ¿Quién sería la función f'? Su derivada. Bueno, ahí está bien fácil derivarlo, ¿verdad? Es menos 4x más 4.
¿sí? La derivada de este es 0. Tenemos lo siguiente. Menos 4x más 4. Igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos. Y tenemos en este caso solo un punto crítico, ¿no? Es decir que igualamos menos 4x más 4 igual a 0. Menos 4x más 4 igual a 0. Sacamos factor común 4. Me queda, bueno, menos 4 podemos sacar de factor común, o 4 como ustedes deciden. Y tenemos acá x menos 1 igual a 0. Por lo tanto tenemos acá que x menos 1 es igual a 0, x es igual a 1. De aquí que el valor que me hace 0, la primera derivada, es x igual a 1. X igual a 1 es un valor que me hace 0 la primera derivada. ¿Ok? Entonces tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahorita? Como el valor que me hizo 0 la primera derivada es x igual a 1, entonces analizo un solo intervalo, bueno, dos intervalos, ¿no? Desde menos infinito hasta 1 y de 1 hasta más infinito. ¿Sí? Y son estos intervalos que tengo acá. Entonces el valor de prueba, ¿quién es el valor de prueba? Bueno, podemos escoger un número que esté en ese rango, ¿no? De menos infinito hasta 1, el más sencillo de evaluar es x igual a 0. ¿Quién es mi primera derivada? ¿Quién es mi primera derivada? Bueno, la derivada que encontramos ahí fue f' de x igual a menos 4x más 4. Más 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Mi primera derivada. Ahora, veamos qué hacemos. Vamos a evaluar en ese intervalo un valor, ¿no? Cualquiera. El más sencillo de evaluar, como les mencionaba, en este intervalo es 0. Aquí. Entonces evaluamos en 0. F' evaluada en 0 es igual a menos 4 por 0 más 4. Esto es 0. Y me queda nada más que esto vale 4. Y eso es mayor que 0. Por lo tanto, en ese intervalo, como es creciente. ¿Sí? Y lo mismo sucede la función derivada evaluada en otro valor en ese rango. ¿Cuál podríamos evaluar? Uno sencillo, ¿no? 2. Evaluamos la primera derivada en 2. Evaluamos esta en 2. Y tenemos menos 4 por 2 más 4. Menos 4 por 2 es menos 8 más 4. Eso es menos 4. ¿Ok? Entonces, la función es decreciente. ¿Por qué? Porque esto es menor que 0. Entonces, ahí tenemos cómo se comporta esa función desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? Es decreciente en el intervalo de 1 a más infinito y es creciente en el intervalo de menos infinito a 1. Entonces, miren qué es lo que tenemos. Bueno, es una parábola, ¿no? Entonces, hasta ahí crece, si viene creciendo hasta ahí y luego decrece. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos encontrado a partir de la primera derivada. No
No sé si tienen alguna pregunta con eso. ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Preguntas? Sí, generalmente se grafica, ¿verdad? Normalmente se grafica para analizar esto, aunque si solo les piden que encuentren los valores, pues no, ¿verdad? Si solo les dicen cómo se comporta una función o que analicen una función, no es necesario que lo grafiquen, pero si les dicen que grafiquen la función y que analicen esa función, pues tienen que hacerlo, ¿verdad? Ahorita, como les digo, pues estamos comenzando, no tenemos quizá todas las herramientas para poder graficar cualquier función, pero sí a medida que vayamos avanzando, pues podemos graficar cualquier función utilizando las derivadas, ¿no? Podemos analizar si es creciente, si es decreciente, podemos analizar si es cóncava hacia arriba, si es cóncava hacia abajo, si hay puntos de inflexión. Y vamos a ver también algunos otros términos que nos van a ayudar a analizar un gráfico de una mejor manera. Bueno, hasta ahorita creo que no hay mucha dificultad, ¿verdad? El hecho de poder analizar si una función es creciente o decreciente a partir de la primera derivada. Ahí tienen algunos ejemplos, algunos ejercicios que están propuestos para que ustedes los desarrollen. Tenemos estos 3 ejercicios que son para que ustedes los desarrollen. Bueno, este se comporta bastante similar al que acabamos de hacer, ¿verdad? Esa es una cúbica y esa es una cuártica. Tienen que encontrar las raíces ahí o los valores que me hacen cero la primera derivada para analizar eso, ¿no? Vale, seguimos con el criterio de la primera derivada. Ya analizamos si son crecientes o decrecientes, ¿no? Solo evaluando un valor en un determinado intervalo, ¿verdad? Ese intervalo lo encontramos a partir de los puntos críticos. Ahora veamos lo siguiente. Vamos a analizar si es un mínimo o un máximo. Eso, pues, recuerdan que vimos los extremos relativos de entrada, ¿verdad? Utilizamos también el teorema de Rolle y también el teorema del valor medio. Bueno, en este caso vamos a analizar algo similar utilizando la primera derivada. De hecho, solo se utilizan los mismos criterios que vimos anteriormente, pero ya se le agrega algo más, ¿verdad? Por ejemplo, miren qué me dice. Si C un punto crítico de una función que es continua en un intervalo abierto que contiene a C, si F, o sea, si la función es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en ese valorcito C, entonces la función evaluada en C puede clasificarse como si f' de x cambia de negativa a positiva, entonces f tiene un mínimo relativo, ¿sí? Donde en C, f de C, ¿sí? Y de igual forma, si f' cambia de positiva a negativa en C, entonces f tiene
un máximo relativo en C, f de C. En otras palabras, vean qué es lo que hicimos acá. Miren qué pasó acá. ¿Cuál fue el valor que teníamos del punto crítico? Teníamos un punto crítico acá. Teníamos un punto crítico en x igual a 1. ¿Sí? Entonces, miren qué pasa si evaluamos esa función. Si evaluamos esta función en 1. 1 es un punto crítico. Entonces, si yo evalúo f de 1, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo 5. Entonces, este es el punto 1,5. Y cuando encontramos el valor de la derivada, vean el valor de la derivada, pasó de un positivo a un negativo. Entonces, si pasa de un valor en donde la primera derivada de x es mayor que 0 a un valor en donde la primera derivada es menor que 0, entonces este es un máximo de la función. Miren. Y es muy evidente, ¿no? De que ahí hay un máximo. ¿Dónde? En C, f de C. ¿Y quién es ese C? Es el punto crítico. Eso es lo que me está diciendo el otro criterio. ¿Sí? Entonces vamos a irnos hasta los criterios que acabamos de ver. Entonces, en ese caso me dice, si cambia de un negativo a positivo, entonces es un mínimo. Y si cambia de un positivo a un negativo, entonces es un máximo. Y si, por ejemplo, si yo tengo un intervalo en donde evalué y no cambia ni de positivo a negativo, es decir, se mantiene con dos positivos o se mantiene con dos negativos, entonces no es ni un máximo ni un mínimo. Solo vamos a determinar esto si hay un cambio, ¿verdad? De positivo a negativo o de negativo a positivo. Bueno, entonces tenemos eso, ¿verdad? Vamos a analizar un ejemplo con esos criterios. Entonces ya podemos determinar a partir de la primera derivada si es creciente, si es decreciente, si hay un máximo relativo, si hay un mínimo relativo. ¿Sí? Entonces, vamos a derivar inicialmente esta función. F de x igual a x cuadrado menos 4 elevado a la 2 tercios. Bueno, ahí está la primera derivada, ¿no? F' de x es 2 tercios por x cuadrado menos 4 a la menos 1 tercio por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Una función implícita, ¿verdad? Bueno, regla de la cadena en este caso. Es la regla de la cadena. Entonces, nos queda en el numerador 4. Este 2 con este 2 se multiplica. Y queda 4x sobre 3, factor de x cuadrado menos 4 elevado a la 1 tercio. ¿Sí? Elevado a la 1 tercio. Entonces, como los puntos críticos son los valores que me hacen 0 la derivada y también los valores que me hacen indefinida la derivada. Bueno, observen el numerador. El numerador va a ser 0 toda la derivada cuando x valga 0. ¿Sí?
porque 4 por 0 sería todo 0, ¿no? Si x vale 0 en el numerador. Ahora, veamos en el denominador. En el denominador, los valores que me van a hacer 0 el denominador, hacemos esto. X cuadrado menos 4 es igual a 0, porque son los únicos que me pueden hacer 0 el denominador. Entonces, x es igual a, bueno, x cuadrado es igual a 4. Entonces, x es igual a más menos raíz de 4. Por lo tanto, x es igual a más o menos 2. Entonces, esos son los valores que tenemos como puntos críticos. El valor cuando x es igual a 0 y también cuando x es igual a menos 2 y 2. No sé si tienen alguna pregunta con eso. ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahí? Derivamos y vemos los valores que me hacen 0 la derivada o donde hace indefinida la derivada. ¿Cuáles son esos valores? X igual a 0 y x igual a menos 2 y 2. Entonces ahí tenemos esos elementos, ¿verdad? Que son los puntos críticos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los puntos críticos de esa función. Ahora analicemos esa función como lo hicimos anteriormente. Como estamos analizando pues con la primera derivada, veamos eso. Mis puntos críticos ya vimos que son 3, ¿verdad? 0, menos 2 y 2. Entonces eso lo vemos en la recta real. Miren, vaya, el primero es menos 2, el otro es 0 y el otro es 2. Entonces se me forman 4 intervalos. Uno desde menos infinito hasta 2, el otro desde menos 2 hasta 0, el otro de 0 hasta 2 y el último de 2 hasta más infinito. Esos son los intervalos que se me forman teniendo en cuenta que hay 3 puntos críticos, que son menos 2, 0 y 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a tomar valores y vamos a evaluar en la primera derivada. ¿Para quién me quedó en la primera derivada? La derivada que me quedó es la siguiente, es f' de x igual a 4x sobre 3 factor de x cuadrado menos 4 a la 1/3. Esa es la derivada que me quedó, ¿ok? Entonces evaluemos en esos intervalos. Un valor que sea sencillo evaluar entre este intervalo, desde menos infinito hasta 2, negativo, es x igual a menos 3. ¿Sí? Evaluamos. 4 por menos 3, eso es menos 12. Menos 12 en el numerador sobre 3. Si evaluamos menos 3 al cuadrado, eso es 9. Menos 4. ¿Sí? Y eso elevado a la 1 tercio, ¿verdad? Eso elevado a la 1/3. 9 menos 4, eso es positivo. Raíz cúbica de un número positivo multiplicado por 3 me queda positivo. En el numerador tengo uno negativo, entonces negativo entre positivo me queda negativo. Entonces la derivada evaluada en menos 3 es negativo. Ustedes lo pueden hacer ahí, ¿verdad? Evalúen el valor y van a ver que les da un número negativo. No me importa qué número sea, lo que me importa es el signo, ¿verdad? Si es positivo o es negativo. Vaya, evaluemos en otro valor en ese intervalo. Desde menos 2 hasta 0.
Desde menos 2 hasta 0, el valorcito que puedo tomar en ese caso es uno sencillo, menos 1. Si evaluamos menos 1, ¿qué es lo que me va a quedar? En el numerador, miren, tengo 4 por menos 1, eso es menos 4. ¿Sí? En el numerador. Ahora, en el denominador, tengo lo siguiente, 3, y tengo menos 1 al cuadrado, eso es 1, 1 menos 4. Y tengo la raíz cúbica, ¿verdad? Que es elevado a la 1/3. Entonces 1 menos 4 es menos 3. Raíz cúbica de menos 3 va a ser un número negativo. Ese número negativo multiplicado por este 3 también va a seguir siendo negativo. Entonces me queda 4 entre un número negativo. También va a ser menos entre menos, va a ser un más. Entonces va a ser positivo. Lo mismo sucede con x igual a 1 en este rango. Entre 0 y 2, el número que está fácil de evaluar, el número que está muy fácil de evaluar es x igual a 1. Evaluamos esta función en 1, me queda 4 por 1 en el numerador, en el denominador. En el denominador tengo 3 multiplicado por 1 al cuadrado menos 4. Eso es negativo. Bueno, me queda 1 menos 4, raíz cúbica. ¿Sí? Entonces la raíz cúbica de este número me va a dar negativo. 3 multiplicado por un número negativo es negativo en el denominador y en el numerador es positivo. Entonces me queda más entre menos. Me queda esto que es un menos. ¿Sí? Me queda que es un menos. Por eso tenemos acá que es negativo. Y en el último caso evaluamos cuando x está en el rango de 2 hasta más infinito, un número que podemos evaluar ahí es 3, ¿no? Entonces, si evaluamos en 3, me queda 3 por 4, eso es 12 en el numerador. Y en el denominador tengo 3 factor de 3 por 3 es 9. 9 menos 4, eso es 5, ¿verdad? 5, raíz cúbica de 5, eso es un número positivo. ¿Sí? Entonces 3 por un número por raíz cúbica de 5 me queda que es un número positivo. 12 es un número positivo, por lo tanto más entre más también es más. Entonces aquí tenemos el signo, ¿verdad? Que es lo que me importa. Entonces de ahí que tengo lo siguiente, esta función es creciente, es decreciente porque es menor que 0. Esta es creciente porque es mayor que 0. Aquí es decreciente porque la derivada es menor que 0. Y aquí la derivada es mayor que 0 en ese intervalo, por lo tanto es creciente. Entonces, esa función tiene ese comportamiento en esos intervalos. Ya vamos a ver cómo se comporta esa función. ¿Sí? Veamos esa función. Ahora, aplicando el criterio también de la primera derivada, miren qué pasa. Cuando evaluamos, tenemos lo siguiente. Como dijimos de que si hay cambios de negativo a positivo, entonces la derivada es negativa y pasa a ser positiva. ¿Sí? Viene negativa y pasa a ser positiva, entonces este es un mínimo. Aquí hay un mínimo. ¿Sí? De aquí para acá me dice que es creciente y pasa a ser decreciente, entonces va creciendo y pasa a ser decreciente, entonces hay un máximo, ¿sí? Y de aquí para acá me dice que es creciente, entonces de aquí para acá, ¿sí? Entonces vuelve a crecer, entonces aquí hay un mínimo.
y solo basta con evaluar esos elementos. ¿A quiénes vamos a evaluar? Evaluamos en 0, ¿sí? Perdón, en menos 2. ¿Cuánto vale en menos 2? Evaluamos en 0 y evaluamos en 2 la función. Entonces miren qué sucede. Vaya, si evaluamos en menos 2, f de menos 2, ¿quién es f? Busquemos f. F de x cuadrado menos 4 a la 2 tercios. Evaluamos. Ese es f, ¿verdad? F de x. Este es f de x. F de x es esa función. Entonces, si evalúo en menos 2, f evaluado en menos 2 vale 0. Y ese, por el cambio de concavidad, va a ser un mínimo relativo. ¿Sí? F evaluado en menos 2. Y la otra es la función evaluada en 0. La función evaluada en 0. Al evaluar la función en 0, me queda raíz cúbica de x de 4 al cuadrado. Entonces eso es 0,2.52. Y la función evaluada en 2 también me queda 0. ¿Sí? Al evaluar en 2 esa función me queda 0. Entonces, vean qué es lo que hemos encontrado. Miren. La función evaluada en menos 2 me da 0. Es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque la derivada, aquí lo vamos a ver, la derivada que encontramos nos dice de que es mayor que 0 en el intervalo. Bueno, es menor que 0, ¿verdad? Venía decreciente, menor que 0, y después aquí crece la derivada. Miren, aquí creció, ¿ves? Entonces, por lo tanto es un mínimo. Entonces, de aquí vuelve a crecer, llego hasta acá, y luego hay un máximo relativo. La derivada cambia de positiva a negativa, hay un máximo ahí. Y luego de negativa a positiva vuelve a cambiar y hay un mínimo ahí, que es 2,0. Entonces de esa forma analizamos los elementos de esa función. Máximo, mínimo, máximo, ¿sí? Si hay cambio con respecto a esos elementos, ¿verdad? ¿Preguntas con eso? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Sí, Díganme. ¿Todo bien? sí, Dice que no me entendió cuando tomó el valor de 0 como punto crítico. Lo que pasa es que si se fijó ahí en la derivada, ¿cuánto me quedó en la derivada? Me quedó 4x sobre 3, creo que había aquí, ¿verdad? X cuadrado menos 2 a la 1 tercio creo que quedaba. Entonces, ¿por qué es 0? Porque cuando el único valor que me hace 0 es cuando 4x es igual a 0. ¿Sí? Entonces igualamos el numerador a 0 y el único que me hace 0 es cuando x es igual a 0. Por eso es. No sé si me comprende ahora, Alejandro. Por eso es que se hace 0. Acuérdese que los puntos críticos de una función son los valores que me hacen 0 la primera derivada y también que me hacen indefinida la primera derivada. Entonces, la que me hace 0 la primera derivada es cuando x vale 0. ¿Sí? Si multiplicamos 4 por 0, eso es 0.
0 entre un número sigue siendo 0. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Igualamos a 0 el numerador para forzar que toda la expresión sea 0. No, en ese caso solo toma el numerador porque el denominador nunca me va a hacer 0 una expresión. Quien me lo va a hacer 0 va a ser el numerador. Acuérdense que si se hace 0 el denominador, la expresión es indefinida. Entonces, son las dos formas de encontrar puntos críticos. Una es haciendo 0 el numerador, que es que toda la expresión se me va a hacer 0, y otra es cuando es indefinida, que es cuando el denominador se hace 0. Y en el otro caso, cuando el denominador se hace 0, es cuando x cuadrado menos 2 es igual a 0, que es el otro caso. ¿Por qué ya no tomo el 3? Porque el 3 nunca va a ser 0. Entonces, ¿quién me va a hacer 0 nada más la expresión? Solo esto que está ahí adentro. ¿Sí? ¿Y cuáles eran esos valores? X igual a menos 2 y x igual a 2. ¿Sí? Entonces, son los únicos casos, ¿no? Cuando se me hace indefinido, que vale x igual a menos 2 y x igual a 2. Y el otro caso es cuando x vale 0, que toda la expresión va a valer 0. Entonces, son los únicos casos, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna otra inquietud, alguna otra duda con respecto a eso. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Entonces ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo. Aquí pueden analizar los extremos relativos, ¿verdad? Con esta pueden analizar los extremos relativos de esta función. ¿Ok? Entonces hay que analizar los extremos relativos. Si es máximo, si es mínimo, si crece o decrece. ¿Ok? Vale, aquí tenemos además otro ejemplo. Vean qué nos dice ese ejemplo. Si se aplica el criterio de la primera derivada para determinar los extremos relativos de f de x. Bueno, tenemos f de x igual a x cuadrado menos 2x más 1 sobre x más 1. Al derivar esa expresión, bueno, aquí solo les dejo la derivada, ¿verdad? Verifiquen esa derivada de que en efecto sea esta expresión. ¿Cómo derivan, verdad? Hay que derivar el numerador por el denominador menos la derivada de este por este entre este elevado al cuadrado. Entonces la derivada ya la tenemos ahí. Verifiquen que en efecto es esta derivada. Y tenemos que f' de x es igual a x cuadrado más 2x menos 3. Ahora, como les digo, vamos a encontrar los puntos críticos. ¿Cuáles? Los que me hacen cero la primera derivada. ¿Quiénes son? Van a ser ceros los que me hacen el numerador 0 y van a ser indefinidos los que me hacen 0 el denominador. Ahora, si ustedes observan el que me hace 0 el denominador, entonces lo forzamos a que sea 0, x más 1 igual a 0. ¿Sí? Entonces, el que me hace 0 el denominador es x igual a menos 1. Si x vale menos 1, miren, menos 1 más 1 vale 0 el denominador. Entonces, ahí hay una discontinuidad, es decir que en ese caso se hace indefinida cuando es 0 el denominador. Ahora, veamos el otro caso en que sea 0, pero ahora 0 el numerador. ¿Quién es? Es x cuadrado más 2x menos 3. Igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los valores que me hacen 0?
bueno, buscamos dos números, en este caso podemos factorar de tal forma que multiplicados me den menos 3 y que sumados o restados me dé 2. Entonces, ¿cuáles son esos números? Aquí tengo 3 y 1. ¿Por qué? Más por menos es menos, es este menos que está ahí, y 3 por 1 es 3, es ese 3, y luego más 3, ¿sí? Menos 1, eso es más 2. Entonces ahí tenemos esos dos factores. Entonces x más 3 es igual a 0, y el otro caso es cuando x menos 1 es igual a 0. Entonces x es igual a menos 3 y x es igual a 1. ¿Sí? Entonces tenemos esos elementos, ¿no? X igual a menos 3, tenemos x igual a 1 y también tenemos x igual a menos 1, los valores que me hacen 0 e indefinida esa expresión. Entonces vamos a tener 4 intervalos que son, tenemos hasta menos 3, tenemos hasta menos 1, tenemos hasta 1 y de aquí tenemos hasta más infinito. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esos 4 intervalos. Continuamos y analizamos cómo se comporta la función en estos intervalos. Vaya, si evaluamos, ¿qué número podríamos evaluar en este intervalo? Entre menos infinito y menos 3, menos 4, ¿no? Que es el más sencillo. Si evaluamos la derivada en menos 4, bueno, la derivada la tenemos allí, ¿verdad? Aquí tenemos la derivada, que es f' de x igual a x cuadrado más 2x menos 3, todo eso sobre x más 1 al cuadrado. Al evaluar f' en menos 4, bueno, van a ver que me da un valor mayor que 0, que es este. Bueno, ¿por qué tomé menos 4? El valor sencillo para evaluar, ¿verdad? Que está en el intervalo de menos infinito hasta menos 3. Ahí puede ser menos 5, menos 6, menos 10, menos 1000, cualquier valor, ¿verdad? Que esté en ese rango. Bueno, luego vemos el otro intervalo tenemos ahí, que es desde menos 3 hasta menos 1. Desde menos 3 hasta menos 1 tenemos un valor sencillo de evaluar en ese intervalo, es menos 2. Evaluamos en menos 2. Y al evaluar la primera derivada en menos 2, van a ver ahí que les da un número negativo. Si gustan, hagan, ¿no? Tenemos ese que es negativo. Luego vamos a ver el otro intervalo que es desde menos 1 hasta 1. Evaluamos otro valor sencillo. Evaluamos en 0. Y ahí van a ver que les da un número menor que 0. ¿Sí? Y de aquí se ve, miren, 0 al cuadrado es 0, más 2 al cuadrado es 0, solo me queda menos 3 en el numerador, y en el denominador me queda 0 más 1 es 1 al cuadrado, sigue siendo 1, entonces me queda menos 3. Entonces evaluada en 0 vale menos 1. Entonces es menor que 0. Y el otro intervalo, desde 1 hasta más infinito, evaluamos un número en ese rango, tomamos el valor de x igual 2, que es el sencillo de evaluar, y cuando evalúen la primera derivada en 2, van a ver que en ese caso es mayor que 0. Por lo tanto, pues la función es creciente en ese intervalo. Entonces, mayor que 0 es creciente, menor que 0 es decreciente, menor que 0 es decreciente y mayor que 0 es creciente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esa función.
Ahora vamos a ver el gráfico de acuerdo a lo que hemos encontrado. Miren. Teníamos en este caso desde menos infinito hasta menos 3 es decreciente. Desde menos infinito hasta menos 3 es decreciente. Aquí viene decreciente desde menos infinito hasta menos 3, llega hasta menos 3. Y en menos 3, como hubo un cambio de concavidad, hubo un cambio de concavidad y aquí vimos que la derivada es mayor que 0. F de x es mayor que 0. Y aquí f' de x es menor que 0, entonces hay un máximo, miren, ahí hay un máximo, porque hubo un cambio de positivo a negativo en la derivada, en ese intervalo. ¿Sí? En los dos intervalos, ¿verdad? En el intervalo de menos infinito hasta menos 3 y desde menos 3 a más infinito. ¿Sí? Ahora veamos el otro. En el otro tenemos acá, entre estos dos intervalos, si ustedes observan, entre este y este se mantiene que son decrecientes. Entonces ahí no pasó nada. ¿Sí? ¿Por qué no pasó nada? Vean que acá hay un salto, miren. Hay un salto en esta parte de aquí y este es una asíntota vertical. Pero podemos analizar por otro lado qué es lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí desde menos viene en el intervalo desde menos 1 a más infinito, que pasa, la derivada es negativa, la primera derivada es negativa, ¿sí? Porque viene decreciendo y luego crece, ¿sí? F' de x es mayor que 0. Ahí, si ustedes observan, en 1 es un mínimo relativo. ¿Por qué? Pues porque decrece y luego vuelve a crecer. Entonces, ¿quién es este valor? Pues es un punto crítico. El 1 es un punto crítico. Entonces, cuando evaluamos, nos queda 1,0. Entonces, aquí tenemos un máximo relativo y un mínimo relativo. No sé si tienen alguna pregunta con eso. ¿Está ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien con eso? ¿Preguntas? Entonces, así analizamos los puntos críticos. Ya vimos el criterio de la primera derivada. En el criterio de la primera derivada analizamos si una función es creciente, si una función es decreciente, ¿sí? Y si en esos intervalos pues tenemos si hay un máximo o un mínimo relativo. ¿Ok? No sé si tienen alguna inquietud hasta ahí. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, entonces eso es lo que íbamos a ver hasta hoy, que es lo que corresponde a la parte de extremos relativos, máximo, mínimo, si es creciente o decreciente una función en un intervalo utilizando la primera derivada. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué les decía de esos ejercicios?
Bueno, creo que no se me guardaron acá. Pero ¿qué es lo que no entiende en ese caso, Alejandra? ¿Qué no se comprende en ese caso? Ahí solo hay que utilizar el teorema de Rolle, ¿verdad? En uno de ellos había que derivar, igualar, verificar si la función evaluada en el extremo inferior era igual a la función evaluada en el extremo superior. Si eso era cierto, entonces había que verificar, pues, ya con eso verificaba de que se puede utilizar el teorema de Rolle. Y después encontrar los valores, ¿verdad? El valor que se le pide. Vaya, si gustan, envíenme una imagen de qué es lo que ha estado haciendo usted y a partir de eso, si gusta, ajá, los puntos críticos son 0 y 2. Vaya, ahora, ¿qué le dice el teorema de Rolle? Tienen los puntos críticos, ¿sí? Evalúan en esos elementos. Bueno, evalúan en los extremos, ¿verdad? En los extremos que le dan. ¿Sí? Y después, cuando evalúa, hay que evaluar en esos elementos, hay que igualar a 0, usted le dio el valorcito ahí, f' de x, y hay que ver si en ese intervalo, en el intervalo que le dan, puede encontrar un número que esté en ese rango, igual a 0 la derivada, los valores que le hacen 0 la derivada me dijo que son 0 y 2. Entonces, f' de x va a ser igual a 0 cuando su x valga 0 y valga 2. ¿Sí? Entonces, ve ahí cuáles de esos dos elementos están en el rango y ese es el valor que le cumple. No sé si me explico. Los valores críticos son 0 y 2. Vaya, entonces, solo evalúen esos elementos. F' de x es igual a 0. Entonces, iguale la expresión en donde sea igual a 0 y también iguale donde es igual a 2 y vea si esos dos elementos están en el rango y ese es el número que le cumple. ¿Okay? No sé si alguien más tiene alguna otra inquietud con respecto a ello. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Entonces nos vamos a quedar hasta ahí y pues nos vemos hasta el día miércoles, ¿verdad? Revisen siempre la presentación, ahí está la presentación y les voy a subir algunos otros ejercicios para que traten de hacerlo. Cualquier inquietud, cualquier duda, pues siempre preguntar, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta ahí y nos vemos hasta el próximo miércoles. ¿Okay? Gracias, Lee. Bueno, cuídense.